A ver. Ya, entonces decía, ¿no? En el capítulo de valores y vectores propios requerimos que el espacio de partida y de llegada sean iguales. ¿Por qué? Porque entre las cosas que le pedimos al vector para ser vector propio es que su transformada sea un múltiplo escalar del mismo. ¿Sí? Entonces con la cerradura, ¿no? Vector por un escalar debería quedarse en el mismo espacio, así que el espacio de llegada debe ser el mismo espacio. Exigimos esto, ¿no? Voy a escribir aquí, que TdB sea lambda por B y exigimos que no sea el neutro, el vector. Que no sea el neutro. ¿Por qué? Porque es trivial. O sea, si yo aquí pongo el neutro, obviamente el neutro se convierte en el neutro. Esa es una propiedad de las transformaciones lineales. Si yo pongo acá el neutro, su transformada será el neutro. Y eso es trivial porque el neutro lo multiplico por cualquier escalar y sigue siendo neutro. Entonces, no queremos ese caso trivial, queremos otros casos aparte de eso. Y entonces, no siempre lo podemos encontrar, pero hay veces que sí. Por ejemplo, yo pongo esta transformación que a una función la convierto en su derivada y yo les pregunto, encuentren funciones que al transformarse sean múltiplos de la misma función. Entonces, como la regla de correspondencia aquí es derivar, entonces la pregunta la dicen, bueno, una función que al derivar sea el múltiplo de la misma función. Entonces ahí, bueno, para no alargar mucho la historia, ustedes podrían tomar e a la x, ¿no? En el espacio de partida la transforman, pero la transformada es la derivada, pero la derivada de e a la x es e a la x. Y este es un múltiplo, solo que con el escalar 1, pero es un múltiplo del vector original. No es el único vector que se comporta así con esta regla de correspondencia. Vamos a tener e a la 5x. Al derivar queda 5 por e a la 5x. ¿Sí? El mismo exponencial y la derivada del exponente. Entonces si ven que queda un múltiplo del vector original. ¿Sí? También pueden ser, por ejemplo, las constantes. La constante 3. Una función constante 3 la derivo y ¿qué me queda? 0, ¿no? Pero este también es un múltiplo de 3. Es como decir 0 por 3. ¿Sí? Entonces miren cómo el vector característico no puede ser el neutro, dice aquí. Pero miren que ninguno de ellos es el neutro. Una vez que los transformamos, ahí puede ser que salga neutro, ahí sí, pero no porque el vector sea el neutro, sino que el escalar, el lambda, está haciendo 0. Y ese sí puede ser 0. El que no debería ser el neutro es el de aquí. ¿Sí? Entonces estos tres son vectores característicos porque ninguno de ellos es el neutro. Ya cumple con eso y siguiente al transformar me queda un múltiplo del original. Incluido que puede ser el múltiplo 0, pero ahí sí no hay problema. Lo importante es que aquí antes de transformar ninguno sea el neutro. Ya, por aquí hemos hecho al tanteo, ¿no? La cuestión es justamente encontrar un procedimiento para encontrar ese tipo de vectores apenas me den una regla de correspondencia en el espacio, en un operador lineal en este espacio. Entonces, ahí viene la cuestión, que ese problema no lo resolvemos aquí a nivel de vectores, sino que lo resolvemos aquí a nivel de coordenadas. Aquí tendríamos la coordenada del vector con respecto a una base. Aquí tendríamos la coordenada de la transformada del vector con respecto a la base. Voy a dibujar ahí el vector. Y la transformación que va de aquí a acá ya no la hace la regla de correspondencia, sino una matriz que representa a la transformación lineal. La matriz. ¿Sí? Obviamente nosotros podemos pasar de aquí a acá
Porque si yo tengo un vector y tengo un conjunto base, aquí conjunto base, yo puedo encontrar, con el vector y la base, puedo hallar sus coordenadas. Y si yo tengo las coordenadas y yo conozco la base, yo puedo encontrar quién es el vector. Y acá pasa lo mismo con la base. Y como el espacio de partida y de llegada son igualitos, pues se puede usar la misma base de partida y la misma base de llegada. Ya, entonces realmente este problema, este de aquí, no lo resolvemos aquí, sino que lo resolvemos acá, de este modo. Aquí la regla sería que multiplico la matriz por la coordenada del vector y yo obtengo, es lo que yo quiero aquí, un múltiplo de la coordenada del vector. Esto es lo que yo quiero. Ahora, usted dice que ya sabe encontrar los valores propios. Eso tiene una explicación, ¿no? Esto, como ya vieron, o sea, queremos resolver este sistema de ecuaciones, porque esta es matriz, el vector de incógnitas y este de acá. ¿Sí? Entonces lo que hacía es pasar todo a un solo lado. Voy a hacer esta deducción aquí. Me quedaría A por coordenadas de B menos lambda por la coordenada de B al neutro. ¿Sí? Paso todo al lado izquierdo. Y aquí hay como un factor común, que es la coordenada de B, que es desconocido. Y ahí es donde no la podemos factorizar porque aquí está multiplicando por una matriz y aquí está multiplicando por un escalar. Pero esa en la parte de teoría se ve que se soluciona justo poniendo aquí la matriz identidad y ahí ya podemos factorizar, ¿no? Ahí ponen la matriz identidad ahí en medio y ahí ya se puede factorizar esto y nos queda así, pues, ¿no? A menos lambda por I con el factor común que es coordenadas de B y aquí igual al neutro. Y ahora sí es más fácil despejar porque debo resolver este sistema de ecuaciones que es homogéneo porque en la aumentada va a tener ceros, ¿sí? Y aquí la matriz de coeficientes es la matriz de transformación menos lambda por la identidad. Ahora, por ejemplo, justo aquí arriba tengo un ejercicio que puse a un paralelo hoy en la mañana, ¿no? Tengo una transformación que va de P sub 2 a P sub 2, tomo un polinomio y lo convierto en un polinomio de P sub 2. Ya, y pido justamente hallar los valores y vectores propios de T. El ejercicio se acababa aquí, o sea, el enunciado. Ya, ese es un problema planteado a este nivel, porque les estoy dando la regla de correspondencia. Pero este nunca lo resolvemos aquí. Necesitamos siempre una matriz de transformación. A veces me van a dar la matriz y a veces yo tendré que hallarla. En el ejercicio que puse temprano, yo tuve que hallar la matriz de transformación y, bueno, la tengo aquí. La hallé con la base canónica, que está por allá, la base canónica. Entonces ya hice la base y ya tengo la matriz. Entonces yo resuelvo el problema realmente a nivel de coordenadas, o sea, usando esta ecuación, ¿sí? No a nivel de transformación. Entonces, ¿cómo es que se resuelve? Como queríamos soluciones no triviales, porque esto es justo lo que dice aquí, que no queríamos que el vector sea el neutro, queremos otras soluciones aparte de eso. Entonces queremos que este sistema homogéneo tenga otras soluciones aparte de la trivial. Y por eso es que obligábamos al determinante a ser cero para que este sistema tenga infinitas soluciones. Y ahí viene la expresión, ¿no? El determinante de A menos lambda por I, lo igualábamos a cero y buscábamos los lambdas que obligaban a este determinante a hacerse cero. Por esos lambdas obligaban a este sistema a tener infinitas soluciones, porque el determinante de la matriz de coeficientes era cero. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, si entendí bien la pregunta, usted dice que hasta aquí sabe usted encontrar los valores propios, ¿no?
Sí, sí. Ya. Por ejemplo, a ver, entonces, estoy grabando, creo que puedo subir esto en YouTube. Voy a borrar esto aquí porque necesito el espacio para calcular, pero tengan presente eso, ¿no? Que aquí estamos a nivel de regla de correspondencia y aquí a nivel de matriz de transformación. Y este tipo de problemas los resolvemos a nivel de matriz de transformación. Vamos a ver. Ya, entonces, esta parte, usted dice que la que se puede hacer fácil, ¿no? Sería a la matriz A, aquí está, le vamos a restar el lambda por identidad, eso es como decir, restarle lambda en la diagonal, ¿no? 1, 4, 3. Ya, aquí está, esto es A menos lambda I. Le calculamos el determinante, no voy a hacer eso ahorita, me sale horrible. Y esta es la parte que hay que tener mucho cuidado, pues este ejercicio me llevó 1 hora hoy en la mañana. Bueno, calcular el determinante, o sea, me llevó mucho tiempo, me mareé, se me cruzaron los signos, y yo qué sé, entonces eso hay que tener súper, o sea, hay que practicar para minimizar el problema de equivocarse, ¿no? En todo caso, al final me quedó algo así, factorizado el polinomio, me quedó lambda menos 1 por lambda menos 3 y por lambda más 2. Me quedó un polinomio feo que no se podía factorizar. Yo encontré los factores usando la división sintética y ese es otro relajo. Hay que practicar la división sintética y no olvidarse. Ya. Aquí no lo estoy repitiendo, pero usted me dijo que hasta aquí usted sí sabe hallar, ¿no? Esto lo igualan a 0 y ahí simplemente queda, ¿no? Que lambda igual a 1, lambda igual a 3 y lambda igual a menos 2 son los valores propios. Eso es el determinante, de aquí salen los valores propios. Ahora, a ver, vamos a poner, ahora vienen los vectores propios. Los vectores propios es resolver este sistema de ecuaciones. De aquí los hallamos. Pero como ya sabemos los lambdas, reemplazamos ahora sí los lambdas aquí. ¿Sí? Hay que ir reemplazando uno por uno. Y ahí se hallan los valores propios. Entonces, por ejemplo, voy a usar el primer lambda. Lambda igual a 1. Lo reemplazo en la matriz. 1 menos 1, 0. Menos 1, 4, 3, 2 menos 1, menos 1, 2, 1, menos 1, menos 1, menos 2. ¿Ya? Y pongo aumentada llena de ceros, porque estoy solucionando este sistema de ecuaciones que es homogéneo. Por si acaso aquí en los folletos de ejercicios resueltos, que yo sé que ustedes a veces tienen, yo he visto que como que resuelven esto así, ¿no? Pero a mí me gusta ponerle los ceros porque yo quiero recordar que estoy hallando un sistema homogéneo. O sea, no es que estoy reduciendo una matriz por gusto, estoy resolviendo un sistema homogéneo. ¿Ya? Y este sistema homogéneo es igualito al sistema de hallar el núcleo de esta matriz. Por eso es que también en algunos libros encontrar los vectores propios es como dicen, encontremos el núcleo de A menos lambda por I. ¿Sí? Pero esta es una palabra, o sea, simplemente es como un sinónimo, otro modo de decir resolver este sistema homogéneo. Aquí tenemos menos 1. Lo vamos a resolver por Gauss. A ver, aquí no hay un pivote, así que yo necesito poner aquí un pivote. Vamos a hacer intercambio de filas. Y voy a hacer 0, este va a ser mi pivote. Y aquí voy a hacerlo 0. Esto sería, a ver, 2 veces la fila 2, menos 3 veces la fila 3. Y hago el intercambio. También hay que tener cuidado aquí. Vamos a ver qué queda. A ver, esta fila la estoy poniendo acá. 2, 1, menos 2. Y esta la estoy poniendo aquí. 0, menos 1, 4. Y aquí veamos. 2 veces la fila 2 sería 2 por 3, 6. Menos 3 por 2, 6. 6 menos 6 da 0.
Y sería 2 menos 3 es menos 1. Y sería menos 2 más 6. 6 menos 2 me da 4. ¿Sí ven? Y aquí sería fila 3 menos fila 2. Miren lo que va a quedar. 1, 2, 1, menos 2, 0, menos 1, 4. Una fila de 0, se me hizo 0. Esta parte es importante. Este sistema siempre debe quedarle con infinitas soluciones. Aquí podemos ver que una fila se me iba a hacer 0 y me iba a quedar una variable libre. Miren, en efecto aquí me queda, ¿no? Pivote, pivote, variable libre. Sí, esta variable libre. Sí, eso es importante. O sea, es necesario, ¿no? Es necesario que quede infinitas soluciones, porque recuerden que los lambdas garantizan que este determinante sea 0. Y ese determinante 0 garantiza que este sistema tiene infinitas soluciones. Así que aquí, si les llega a quedar solución única, ya tienen un problema. Algo hicieron mal, porque aquí no puede quedar solución única. Tiene que quedar infinitas soluciones. Bueno, aquí Profe, tenemos una infinitas pregunta. soluciones. Me avisan si hay alguna duda. Entonces yo, no es que hay una sola solución, hay un espacio de soluciones, que es el núcleo, y a eso es a lo que en este capítulo se le llama el espacio característico, o sea, el conjunto solución asociado a lambda igual a 1, es el conjunto siguiente. A ver, ¿cómo les nombran las incógnitas? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Entonces aquí sería alfa 1, alfa 2, alfa 3 de R3, tal que, por ejemplo, despejando, ¿no? Sería alfa 2 es igual a 4 alfa 3. A ver, alfa 2 es igual a 4 alfa 3. Y aquí también hay que despejar alfa 1, veamos, 2 veces alfa 1 es igual a 2 veces alfa 3 menos alfa 2, pero alfa 2 es 4 veces alfa 3, así que sería 2 menos 4 menos 2 alfa 3, dividido por el 2 de aquí. Entonces me queda que alfa 1 es igual a menos alfa 3. Y alfa 3 es mi variable libre, porque hay infinitas soluciones. Entonces, en realidad, resulta, no hay solución única, hay infinitas soluciones. En realidad hay millones y millones de vectores característicos. O sea, en este espacio de solución todo el mundo es característico. Menos el neutro, porque ya habíamos dicho, no queremos que el neutro sea un vector característico. El vector neutro está aquí, porque este es un subespacio y de ley contiene al neutro. Sí. Pero el neutro no va a ser característico, pero todos los demás aquí son característicos. Así que en realidad hay infinitos vectores característicos. La idea, pero no es trabajar con los infinitos vectores, y por eso es que en esta parte le dicen, bueno, vamos a hallar una base de este espacio, y esa base, los vectores que salgan allí, esos serán oficialmente, ahora sí, el vector característico. O sea, para ya no trabajar con los infinitos vectores que hay aquí, pues hallamos es una base de este espacio. Entonces, a ver, hallemos una base. Me parece que el internet me está fallando. Bueno, esta parte saben cómo hacer la base. Reemplazamos estas condiciones aquí. Veamos. Ya sé. Sí, aquí me las arreglo. A ver. Sería alfa 1 es igual a menos alfa 3. Alfa 2 es igual a 4 alfa 3. Y alfa 3 es variable libre. Factorizo alfa 3 y me queda el vector, el primer vector característico será el siguiente. Menos 1, 4, 1. Ahí está. Menos 1, 4, 1 es un vector característico de la matriz. Recuerden que estamos resolviendo esto con la matriz.
Entonces, por ejemplo, si yo multiplico la matriz original, acá está arriba, esta matriz con la que empezamos a trabajar, con este vector característico que encontré, que es menos 1, 4, 1, el resultado debería ser A por B, debería darme lambda por B. A ver, voy a hacer eso aquí, para que vean que se cumple. Para que vean que también hay algunas diferencias conceptuales. A ver, vamos a movernos un poco. A ver, yo tomo esta matriz. 1, menos 1, 4, 3, menos 1. La multiplico por el vector característico que encontré, que era menos 1, 4, 1. Menos 1, 4, 1. ¿Y a qué me da igual eso? Me da igual... A ver, filas, hagan esta multiplicación, sería menos 1, menos 4 me da menos 5, más 4 me da menos 1, 3, menos 3, más 8 me da 5, 5 menos 1 me da 4, y aquí me da menos 2, más 4, 2, 2, menos 1, 1. Si ven como si se cumple que A por B me da el lambda que era igual a 1 por B. Pues justamente utilizamos, aquí está el lambda igual a 1 para encontrar este vector. Entonces se cumple que A por B será 1, el lambda por B. Y eso va a pasar con todos los demás que encontremos. Pero antes de hallar los demás, quiero llamar la atención de que esto es un vector propio de la matriz. O sea, yo lo multiplico por la matriz y recuerden que esto era en realidad a nivel de coordenadas. ¿Coordenadas con respecto a quién? Con respecto a la base con la cual encontramos la matriz. Aquí está la base. Entonces, yo tengo coordenadas del vector propio y tengo la base. Yo puedo encontrar el vector original, el que estaba ya en el espacio de los polinomios. Este problema originó allí. Es una transformación que va de P sub 2 a P sub 2, solo que tenía esta matriz que la representaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo con estas coordenadas y esta base, ¿sí? Multiplico, ¿no? Menos 1 por el primer vector de la base, más 4 por el segundo, más 1 por el tercer vector, y reconstruyo un polinomio. A ver, vamos a ver. Y ese polinomio, vamos a llamarlo P sub 1, sería menos 1, más 4 por X, más 1 por X al cuadrado. Y este polinomio también es un vector propio, pero de la transformación. Este funciona con la regla de correspondencia. Ahora, claro, acá teníamos la regla de correspondencia, que justo ahí brilla un foco, pero no sé si se ve. O sea, tengo la transformada de A. No se ve bien, profe. ¿Dónde le puede? Yo veo como que no, bueno. A más BX más X cuadrado, aquí está la regla de correspondencia. O sea, ¿qué pasa si yo uso esa transformación con este polinomio característico, el vector característico que aquí es peso? ¿Sí? Lo reemplazo. A ver, me va a quedar menos 1 más 4X, sería 4X, y más un X al cuadrado. Ahora, y evalúo. Vamos a ver. ¿Qué sería A menos B más 4C? O sea, esto, A. Menos 4 me da menos 5. Menos 5 más 4 veces C, menos 5 más 4 me da menos 1. El coeficiente de X me dice 3A más 2B menos C. O sea, 3A sería menos 3. Más 2 veces 4, 8. 8 menos 3, 5. 5 menos C, 5 menos 1, me da 4. Y finalmente 2A más B menos C sería 2A, sería menos 2, más 4, 2, y 2 menos C menos 1, 1. O sea que me queda justamente menos 1,
más 4x más x al cuadrado. Si ven, entonces resulta que con la regla, vamos aquí, con la regla de correspondencia, la transformada de este polinomio me está dando un múltiplo del polinomio. ¿Sí? Pero usando el polinomio, este funciona con la regla de correspondencia. Y el que es las coordenadas funciona con la matriz de transformación. ¿Sí? Entonces, hay que estar atentos porque a veces me piden, o sea, son distintos, ¿no? Este es un vector de R3 y este es un polinomio. Y viven en espacios distintos. Es cierto que están conectados, es porque esta es la coordenada de esto. ¿Ya? Claro que están conectados, pero este funciona con la matriz y este con la regla de correspondencia, pero son vectores propios. No sé si quedó claro el procedimiento, pero podemos hacer otro más con esta misma matriz para practicar. Pero me avisan si tienen alguna duda hasta ahorita. Entonces el vector propio de la matriz es el que vive en R3, ¿verdad? Del menos 1, 4 y 1. Sí, sí. Y el de la Pero en transformación. ese caso, Ajá, cuente. eso es una base, ¿verdad? O sea, solo la base se la toma en cuenta. Ya, esa es otra historia que viene después, pero justo la tengo aquí. Yo hice dos preguntas, una hallar valores y vectores propios, y acá pregunté si se puede hallar una base de P sub 2, dice aquí, así que no puedo usar los vectores de la matriz, sino una base de los polinomios. Tendría que usar el otro vector característico, el de la regla de correspondencia. Pero sí hay que estar atentos, ¿no? Si me piden una base de P sub 2, o también me podrían pedir una base de R3, ahí sí usaría los vectores de R3, el de la matriz, ¿no? Ahí está, el R3 y el del polinomio. Entonces, ya, pero yo tengo esos dos vectores están asociados a lambda 1. Voy a escribir por allá y vamos a hallar otro con otro lambda. A ver. Todo esto está con lambda 1. Luego, podemos tomar un segundo lambda, lo reemplazamos aquí y hallamos el núcleo. Vamos a ver. Y repetimos ese proceso. Con lambda igual a 3. Lo reemplazo en esta matriz a menos lambda i, sería 1 menos 3, menos 1, 4, 3, 2 menos 3, menos 1, 2, 1, menos 1 menos 3. Le pongo una aumentada de ceros porque yo quiero recordar que estoy resolviendo un núcleo. Y listo, vamos a ver, aquí por ejemplo, sí me va a quedar infinitas soluciones porque me doy cuenta que hay una fila igualita a la de acá con signo cambiado. Aquí sería fila 3 más fila 1. Y acá para hacer 0 aquí sería 2 veces la fila 2 más 3 veces la fila 1. Y veamos qué nos queda. Aquí me queda menos 2, menos 1, 4. Acá me queda una fila de 0. Aquí me queda 2, 3 por 2, 6, más 3 por menos 2, menos 6, 0. Menos 2, menos 3 me da menos 5. Menos 2, más 10 creo que sale un ratito. Infinitas soluciones. Recuerden que mientras estemos hallando infinitas soluciones, todo está bien. Porque estos lambdas garantizan con el determinante 0 que esta matriz tenga infinitas soluciones. Bueno, en todo caso, como hay infinitas soluciones, no es que haya un vector propio, sino un espacio lleno de vectores propios, al cual llamamos espacio característico asociado a lambda 3. Vamos a ver qué más. Alfa 1, alfa 2, alfa 3.
Entonces está conformado por todos los alfa 1, alfa 2, alfa 3, de R3, tales que, aquí ponemos las condiciones, por ejemplo, alfa 2 me va a quedar aquí despejando, me va a quedar que alfa 2 es igual a 2 veces alfa 3. Y acá despejando me queda 2 veces alfa 1 es igual a 4 veces alfa 3 menos alfa 2, pero alfa 2 es 2 veces alfa 3. Estoy despejando. Y a ver, 4 menos 2 me queda 2 veces alfa 3 y dividido por el 2 sería que alfa 1 es igual a alfa 3. Alfa 3 es mi variable libre. Infinitas soluciones. Allá. Entonces, como decía, en este espacio característico, todo el mundo es característico. Excepto el neutro, que por definición no debe ser. El neutro está ahí, pero no es característico. Pero aquí hay millones de vectores característicos, entonces, pero para no trabajar con los millones, los infinitos vectores de aquí, lo que hacemos es hallar una base de este espacio. Y bueno, reemplazamos estas condiciones aquí. A ver, sería alfa 3 variable libre, alfa 2 es 2 veces alfa 3, alfa 1 es igual a alfa 3. Esto me produce este vector, el segundo vector característico, 1, 2, 1. Y este vector está asociado a lambda 3. Eso quiere decir que si yo multiplico la matriz original por este vector, debería resultarme 3 veces el mismo vector. A por B es igual a lambda por B. Si ustedes quieren, vamos a hacer la prueba. 1, 2, 1. Ahí está la matriz. Aquí hice la multiplicación con el otro. Voy a hacer con el 1, 2, 1. A ver, 1, 2, 1. Entonces, multiplicando, aquí sería 1, menos 2, menos 1, más 4, 3. 3, más 4, 7. 7 menos 1, 6. 2, más 2, 4. 4 menos 1, 3. Si ven que me queda 3 veces el vector, o sea, esto es el lambda 3 por el vector original, que es 1, 2, 1. Entonces, si se está cumpliendo que A por B es igual a lambda por B, solo que aquí el lambda era 3. ¿Sí? Aquí está lambda 3 con este vector. Se cumple. Sí se cumple. Entonces, ahí uno va llenando una tabla, digamos, ¿no? Con el lambda 1 teníamos tal vector. Con el lambda 3 debemos encontrar otro polinomio. ¿Sí? Vamos a... Pero estas son las coordenadas, pues 1, 2, 1. Así que podemos encontrar el segundo vector característico, P sub 2. Aquí sería 1 más 2x más x al cuadrado. ¿Ya? Y este trabaja con lambda igual a 3. Me faltaría otro, porque eran 3 lambdas. Vamos a ver. No sé si hay preguntas. Me falta el último lambda. Ya yo diría de completarlo de una vez, porque como estamos grabando este ejercicio, yo lo puedo subir y ahí consultan. A ver, vamos a ir con el último lambda. Me avisan si hay alguna duda. Vamos con lambda igual a menos 2. Hay que tener cuidado. A ver, 1 menos menos 2 sería 1 más 2. 3. Menos 1, 4. 2 menos menos 2 sería 2 más 2, 4. 2, 1, menos 1 menos menos 2 sería 2 menos 1, 1. Pongo ahí mi aumentada de ceros y resolvemos.
esperando tener infinitas soluciones. Por ejemplo, aquí sería fila 2 menos fila 1. Aquí sería 3 veces fila 3 menos 2 veces fila 1. Veamos qué es lo que queda. Aquí me trabé hoy día en la mañana, pero creo que ya me va a salir. A ver, 3 menos 1, 4, 0. A ver, este está, ¿dónde es que? 3 menos 3, 0. 4 menos 1, sería 4 más 1, 5. Menos 1 menos 4 me da menos 5. 0. Y me da 3 por 2, 6. Menos 2 por 3, 6 menos 6, 0. 3 por 1, 3. 3 menos 2. 3 más 2 son 5. Aquí sería 3 menos 2 por 4, 8. 3 menos 8 es menos 5. Aquí sí me va a salir infinitas soluciones. Por ejemplo, hoy día de mañana en otro paralelo de este ejercicio, yo me hice un lío, o sea, en este lambda. Y ahí es pánico, pues y eso si les pasa en medio de una lección es un pánico. Porque aquí tienen que quedar infinitas soluciones y a mí no me estaba quedando. Entonces, en ese momento uno dice, chuta, o sea, ¿en dónde me equivoqué? Porque uno pudo haberse equivocado en un montón de cosas. A lo mejor no encontré bien el determinante, a lo mejor no supe aplicar la división sintética, a lo mejor hice mal aquí los signos con Gauss, vaya uno a saber dónde se equivocó. Entonces, eso es un relajo. Por eso esta parte hay que practicarla. Ahora vamos aquí a dividir para 5. Y aquí me queda 0, 0, 0. Aquí me quedan infinitas soluciones. Entonces hay todo un espacio asociado al lambda menos 2. Vamos a las variables alfa 1, alfa 2, alfa 3. R3. Tales que alfa 2 es igual a alfa 3. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Alfa 2 es igual a alfa 3. 3 veces alfa 1, vamos a despejar todo eso. A ver, 3 veces alfa 1 es igual a alfa 2, pero alfa 2 es igual a alfa 3, menos 4 alfa 3. O sea, menos 3 alfa 3 dividido por este 3. Alfa 1 me queda igual a menos alfa 3. Y alfa 3 es la variable libre. Entonces, de nuevo, quito medio mundo es vector característico. Así que en realidad lo que encontramos es una base de este espacio para no tratar con los infinitos vectores. Hallamos una base de este núcleo, ¿no? Y bueno, al reemplazar estas condiciones, alfa 1 es igual a menos alfa 3, me queda menos 1. Menos alfa 3, alfa 2 es igual a un alfa 3 y alfa 3 variable libre. Este sería mi tercer vector característico. Menos 1, 1, 1 y está asociado al lambda menos 2. Ya no voy a hacer la comprobación, en realidad no hace falta, pero si yo multiplicara la matriz por este vector, me debería quedar lambda por el vector. Lo que sí voy a hacer es convertir esto en el polinomio, ¿no? Menos 1, 1, 1, usando la base canónica que habíamos detallado ahí, sería menos 1 más x al cuadrado. Y ese sería el tercer vector característico. Voy a escribirlo por acá. Aquí. El que trabaja con lambda igual a menos 2. P sub 3. Sería menos 1 más x y más x al cuadrado. A ver, voy a hacer bien la tabla. Aquí esto era menos 1, 4, 1. Aquí esto era 1, 2, 1. Aquí esto era menos 1, 1, 1. Ya.
Esto resuelve el problema que simplemente era hallar los vectores propios, ¿no? O sea, es una parte importante, como ya he mencionado, saber que hay una diferencia entre este vector propio de la matriz y este es el vector propio de la regla de correspondencia, de la transformación. Obviamente están conectados porque esta es la coordenada de este, ¿no? Esta es la coordenada de este y esta es la coordenada. Pero están en diferentes espacios. Este está en R3, R3 y funcionan es con la matriz. Estos están en P sub 2 del problema original, que era una transformación que iba de P sub 2 a P sub 2. Estos trabajan con la regla de correspondencia, pero son todos vectores propios. Entonces ya depende de qué le piden en el problema, porque a veces me piden estos, a veces me piden estos, a veces me lo piden directamente, como aquí, que dice la base, a veces me piden hallar, miren, dice aquí, es posible encontrar una base de P sub 2, o sea, debe tener polinomios con los vectores característicos. Entonces, si es una base de P sub 2, yo no voy a usar estos de R3, pues no debo usar los de P sub 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esa otra parte, porque ahí viene un montón de teoremas. Yo sé que este capítulo tiene hartos teoremas, pero en realidad, primero que ustedes deben hacer una lista de teoremas, como siempre lo recomiendo, pero en realidad la lista de teoremas está dirigido únicamente a responder esta pregunta, la que está aquí. ¿Es posible formar una base de P sub 2 con tales vectores? Hay unos teoremas que tratan de facilitar la respuesta para que uno diga rápidamente sí o no. Si se puede o no se puede. Por ejemplo, hay uno, el que ustedes probablemente han escuchado, que dice, si es que usted encuentra n vectores característicos linealmente independientes. Bueno, ese obviamente porque si queremos una base de P sub 2 y P sub 2 tiene dimensión 3, necesitamos 3 vectores característicos linealmente independientes. Pues, si el número de vectores coincide con la dimensión del espacio, se cumple el todo o nada. Y el hecho de que sean independientes también serían generadores. Y por lo tanto, sí serían una base. Y eso es lo que están preguntando, si es que es posible hallar una base de P sub 2 con vectores característicos. Entonces, usted la pregunta aquí se convierte en, bueno, tengo 3 vectores característicos. Yo lo que debo es probar que sean independientes. Pero si es que fueran independientes, pues ya también serían generadores y ya con eso se formaría mi base de P sub 2 y la respuesta sería si es posible. Bueno, es muy útil ese teorema, pero no es el único. Hay otros más que incluso facilitan lo de la independencia lineal. Por ejemplo, hay otro teorema que también seguramente lo han visto, pero ustedes deben hacerle una lista. Hagan una lista y háganlo a mano. Porque si no, no la van a integrar así, ¿no? Hay un teorema que dice, si todos los lambdas son distintos, pues seguramente son independientes. Entonces, claro que ese teorema me ayuda a responder esa pregunta, porque, por ejemplo, aquí, los lambdas son todos distintos. Entonces ese teorema garantiza que estos 3 vectores son todos independientes. Y por lo tanto forman una base. Y la respuesta aquí sería sí, sí se puede. ¿Es posible? Bla, bla, bla. Sí, sí se puede. Y a veces piden justificar. ¿Por qué? Usted puede decir, porque los lambdas son distintos. Y hay un teorema que dice que si los lambdas son todos distintos, los vectores salen todos independientes. Esa es, por ejemplo, la ventaja de saberse ese teorema. Si usted no se lo sabe, le va a tocar probar la independencia lineal, pues, ¿no? Con el método del primer parcial, y eso se demoraría un poco más. Por ejemplo, hay otro teorema que dice, si la matriz es simétrica, sí se puede. Entonces vamos a la matriz. La matriz no es simétrica. Simplemente no podemos aplicar ese teorema. ¿Sí? El teorema dice que si la matriz es simétrica, es diagonalizable. Esa palabrita también siempre se refiere a lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que en este capítulo aparecen estas frases, pero se están todos refiriendo a lo mismo. Pero vamos ahorita a explicar el por qué. Sí. Esta matriz representa a la transformación con la base canónica, aunque justo la tenía ahí al ladito, allí.
Y con respecto a la base canónica, esta es su matriz. Pero suponiendo que esto es posible, o sea, formar una base con vectores característicos, y justo aquí tengo los vectores característicos, o sea, yo sí puedo formar una nueva base, vamos a llamar una nueva base característica, formada por estos vectores. Aquí está. Tengo una nueva base formada por vectores característicos. Ahora, si yo tengo la regla de correspondencia, ¿no? de la transformación. Si yo quiero hallarle una nueva matriz de transformación, pero ya no con la base canónica, que esa es la de aquí, sino con esta base característica, ¿sí? Esa matriz es súper fácil de hallar, porque esa matriz queda diagonal. Pero si ustedes quieren, hacen el procedimiento de hallar matrices de transformación. Hay que transformar el primer vector de la base, hay que transformar el segundo. A ver, vamos a hacer el procedimiento para que vean que siempre va a quedar diagonal. ¿Cómo se llama la matriz de transformación cuando tenían una base? Hay que transformar los vectores de la base. Polinomio P1, polinomio P sub 2, polinomio P sub 3. Le habíamos puesto esos nombres. P1, P2. Pero ¿cuál es la transformada de P1? Como era un vector característico, esto es lambda 1 por P1. Y esto, como el lambda era igual a 1 aquí, esto me va a quedar igualito al P1. Acá el vector característico era 3, me parece. Sí, 3. Entonces esto me va a quedar simplemente 3 veces P2. Y acá este era, lambda era menos 2. Entonces me queda menos 2 veces P3. ¿Sí ven? O sea, súper fácil. Pero esto, para hallar la matriz, ahora había que a los resultados de estas transformaciones, que son estos de aquí, hay que hallarle las coordenadas con respecto a esta base. Esas coordenadas con respecto a esta base quiere decir que yo debo combinar la base, alfa 1 por P1, más alfa 2 por P2, más alfa 3 por P sub 3, y encontrar los escalares, y eso serían las coordenadas. ¿Sí? Pero para que esto me dé P sub 1, aquí debería quedar 1 por P sub 1, 0 veces P sub 2 y 0 veces P sub 3. ¿Sí ven? Entonces esas coordenadas que van en la primera columna de la matriz sería 1, 0, 0. Acá lo mismo, la coordenada de 3 veces P sub 2, hago la combinación lineal de la base, pero ahora la igualo a 3 veces P sub 2. Entonces, ¿cuáles son los escalares? 0 P sub 1, 3 veces P sub 2 y 0 veces P sub 3. Les queda obvio, 0, 3 y 0. Y finalmente acá, menos 2 veces P sub 3, la misma combinación lineal, pero ahora la igualo a menos 2 P sub 3. Pero sale obvio el resultado, sería 0 P sub 1 más 0 P sub 2 y menos 2 veces P sub 3, 0, 0, menos 2. Entonces, como pueden ver, en realidad la matriz de transformación queda una diagonal. Y en la diagonal están los lambdas. ¿Sí? Entonces, por eso es que al responder esta pregunta, la de aquí, que dice, ¿es posible hallar una base de P sub 2 con vectores característicos? Simplemente lo saben decir, ¿es diagonalizable? Es que porque si es diagonalizable, o sea, hallar esa base con vectores característicos hace que la matriz salga diagonal. La matriz de transformación, y a eso se le llama decir que la transformación es diagonalizable o que la matriz es diagonalizable. ¿Sí? Pero se refiere a ese fenómeno de que si yo tengo una base formada por vectores característicos, la matriz de transformación me va a quedar diagonal. ¿Sí? A diferencia de otras bases, como acá, con la base canónica esta matriz no es diagonal, pero con la base característica la matriz sí es diagonal. Entonces a eso se le llama diagonalización. Pero miren que se trata de la misma pregunta, por eso solo puse una pregunta conceptual. Si es posible formar una base del espacio con vectores propios, que es lo mismo que si le preguntan, ¿es posible tener n vectores característicos linealmente independientes en un espacio de dimensión n? Entonces sí sería posible. O son los n valores propios distintos
Sí es posible. La matriz es simétrica, sí es posible. Todas las multiplicidades algebraicas son iguales a todas las multiplicidades geométricas, sí es posible. O sea, ese montón de teoremas, todos están dirigidos a responder esto. Y si esto tiene una respuesta afirmativa, entonces se dice que es diagonalizable. Ese es todo el asunto. La tarea fundamental, la que es de práctica, de cálculos, yo creo que es lo que hicimos, o sea, hay que saber defenderse hallando valores propios y calculando vectores propios. Esa es una cosa fundamental en el sentido que hay que practicar para no trabarse con los signos y esos cálculos, ¿no? Pero luego la parte conceptual es el montón de teoremas que quieren resolver a esta pregunta. Y de ahí viene, sería de bueno que hagan la lista de teoremas y que practiquen con esa lista al lado, porque si no, esta no es una cuestión de memoria. Hay veces que un teorema ayuda a resolver, hay veces que ningún teorema ayuda a resolver, a veces un teorema se aplica, el otro no, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el de la matriz simétrica, esta matriz no es simétrica, pero simplemente el teorema no se puede aplicar. Pero yo no puedo decir que no es diagonalizable. Esta matriz sí es diagonalizable y aquí encontré la diagonal, ¿sí? Pero simplemente ese teorema no lo puedo aplicar porque el teorema me habla de matrices simétricas. Pero hay otros teoremas que sí puedo aplicar, con el de que los lambdas eran todos distintos. Todos los lambdas aquí en este ejercicio me quedaron distintos. Entonces ya sabía de antemano que se podía diagonalizar. Entonces esta diagonal es súper fácil de hallar. Porque simplemente desde que usted tiene todos los lambdas ya los puede poner aquí. Porque en la diagonal están los lambdas. Siempre y cuando sea diagonalizable, en la diagonal van los lambdas, los valores propios. Entonces, advertencias que yo diría, bueno, no es una solución única. Es decir, puede ser que al compañero de al lado le haya quedado otra matriz, pero es por el siguiente motivo. Yo cuando encontré los valores propios, que están en la tabla, yo los trabajé en este orden, o sea, primero lambda 1, luego lambda 3 y luego lambda menos 2. Puede ser que el compañero de al lado haya decidido él trabajar primero con este, luego con este y luego con este. O sea, con otro orden. Entonces, el compañero de al lado va a encontrar estos vectores también en otro orden. Y ese compañero que trabaja en otro orden, aquí va a encontrar estos valores en otro orden. Pero no es que está mal, está bien. Ambas soluciones son correctas. Entonces, lo que quiero decir es, usted elige un orden de los valores propios. Por ejemplo, yo los trabajé en ese orden. Y ese orden respete hasta el final. O sea, usted respete su propio orden. Entonces, como yo tuve en ese orden 1, 3, menos 2, en la diagonal deben ir en ese orden 1, 3, menos 2. Y esta es mi matriz diagonal. Y con respecto a los vectores propios en ese mismo orden, ¿no? P1, P2 y P3. En el orden en que lo fui encontrando, en el orden de los lambdas, en ese mismo orden pongo aquí la base y en ese orden van en la diagonal. Ahora, yo alguna vez les dije esa parte de semejanza que dice la profesora, que es esta relación, ¿no? D es igual a C inversa por A por C. ¿Sí? Esto, la relación de semejanza o diagonalización, se trata de un cambio de base. Es simplemente un cambio de base. Es decir, aquí tenemos una matriz, esta matriz A con respecto a la base canónica que está aquí, o sea, la matriz A original, y aquí tenemos la matriz de transformación pero con respecto a la base característica. ¿Sí? ¿Qué ha pasado entre esta y esta? Es la fórmula de cambio de base. Aquí va una matriz, esta es una matriz, así, de cambio de base, de la base nueva, que es la característica, a la anterior, que es la canónica. Por eso es que ustedes le dicen, aquí van, en las columnas de esta matriz, van las coordenadas de los vectores de la base de partida con respecto a la de llegada. Eso era matriz de cambio de base en el primer parcial. Pero por eso es que esta matriz, ustedes la construyen usando estas coordenadas. Entonces, como pueden ver, la matriz C es súper fácil de encontrar. Simplemente pongo los vectores propios, las coordenadas, en las columnas, en el orden en que he ido trabajando. Entonces, este va en la primera columna.
Este aquí va en la segunda columna. Y el de acá en la tercera columna. Entonces esta es mi matriz que va aquí. ¿Sí? Y obviamente acá va la inversa de esta, ¿verdad? No la vamos a encontrar. Pero ustedes podrían comprobar, a veces piden en el examen, compruebe que se cumple esta fórmula. Entonces no vayan a caer en el error de hallar la inversa, simplemente esta la pasan al otro lado, como está a la izquierda, se despeja y va a la izquierda. Entonces ustedes lo que hacen es comprobar, esto pasa acá, C por D, que sea igual a A por C. Y la comprobación la hacen así, pero en el caso de que pidan, no siempre piden que comprueben esto. Si les piden que comprueben esto, lo que hacen es comprobarlo con esta forma de aquí, para no tener que hallar una inversa. ¿Sí? Y bueno, pero en resumen, tenemos la C, tenemos la matriz A, esa es la original que estaba acá con la base canónica, y tenemos la matriz D, que es la diagonal que tiene los lambdas. O sea, es fácil de hallar. El problema de cálculo es el problema de hallar los valores propios y de hallar los vectores propios. Y recordar que hay dos versiones, ¿no? El coordenadas y vectores. El que trabaja con la matriz y el que trabaja con la regla de correspondencia. Esa es la parte dura, del un montón de cálculos que hay que hacer para llegar ahí. El resto es conceptual, porque yo no necesito hacer ningún cálculo para hallar esta C. Yo sé que aquí simplemente pongo los vectores de la matriz. No necesito hacer ningún cálculo para hallar esta D. Aquí yo lo que debo hacer es poner los lambdas en el orden que yo los elegí. ¿Sí? Y ya sé que esta cosa se me va a cumplir, pero si me piden que la confirme, pues la confirmo así. ¿Sí? Y ese es el asunto, no sé si está un poco más claro, me avisan. Y lo que es diagonalización ortogonal, lo que hace es facilitar la inversa, ¿no? La inversa sería la transpuesta, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas, me avisan si hay preguntas. Profe, entonces, si la multiplicidad es 1 del valor, entonces solamente hay un vector característico, ¿verdad? Sí, sí, ese es uno de esos teoremas que hay que apuntar. Pero esa es una parte importante, o sea, ¿qué pasa cuando los lambdas no son distintos? Como aquí todos son distintos. Pero a veces que me quedan lambdas iguales. A ver, voy a borrar algo. Eso. ¿Eso se llama multiplicidad geométrica o algebraica? Y ahorita vamos a ver. A ver, voy a borrar esta información, ya se la voy a poner más arriba. Tengo mi matriz C. Y por acá voy a poner mi matriz D. Ya. A ver. El polinomio de donde salen los lambdas era el famoso determinante de A menos lambda I. Eso sale un polinomio que lo llaman el polinomio característico. Y cuando usted lo iguala a cero, a eso lo llaman la ecuación característica, ¿no? Pero esto es un polinomio. Ustedes saben, a veces los polinomios son, por ejemplo, yo me invento un polinomio, ¿no? Ya. Bueno, solo que sería con lambda, a ver, lambda. Ah, bueno, lambda. Sí. Ya, hay un polinomio. Para hallar la raíz, que es cuando se hace cero, ustedes lo factorizan. Bueno, en este caso se puede factorizar fácil, ¿no? Me queda lambda menos 1 por lambda menos 1. Ya, este es un caso de una raíz repetida, porque es lo mismo que decir lambda menos 1 al cuadrado. Pero hay otros que no. Yo podría tener polinomios que se factorizan
Sí, ¿no? Lambdas distintas. Por ejemplo, este sería el lambda cuadrado, 2 lambda menos lambda más lambda menos 2. Por ejemplo, este polinomio se me factorizaría así y estos tienen lambdas distintos. ¿Sí? Como en el ejercicio que hicimos, todos los lambdas eran distintos. O sea, no tenían ninguna potencias mayores que 1 porque ninguno había repetido. Aquí está repetido 2 veces, así que me queda al cuadrado. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en cambio estos tienen la potencia 1. Solo que se omite, pero se sabe que es la potencia 1. Y aquí está la potencia 1. Entonces, a esto es lo que se le llama la multiplicidad algebraica, o sea, el número de veces que se repite un valor propio. ¿Sí? En este ejemplo, pero no estoy haciendo nada raro, este ejemplo, la multiplicidad algebraica es 2. Aquí, por ejemplo, esta es la multiplicidad algebraica igual a 1. El de este lambda. Lambda menos acá, lambda igual a 1. Me queda con multiplicidad 1. Entonces, pero es el número de veces que está repetido. Por ejemplo, acá es normal que yo veo que todos son distintos, pues todas las multiplicidades algebraicas son 1. Porque ninguno está repetido. ¿Sí? Entonces, multiplicidad algebraica 1, multiplicidad algebraica 1 y multiplicidad algebraica 1. En cambio, la multiplicidad geométrica es la cantidad de vectores propios que salen de cada lambda. ¿Sí? Y bueno, en el caso de los lambdas distintos es trivial. Cada lambda produce un vector. ¿Sí? El problema es cuando los lambdas se repiten. Entonces, por ejemplo, aquí que el primer lambda que tenía multiplicidad algebraica 1 y me salió un vector propio, pues yo puedo decir que la multiplicidad geométrica, o sea, esta es la dimensión del núcleo de menos lambda i, esto me queda 1. La multiplicidad geométrica aquí también me quedó 1 porque al hallar la base del espacio de vectores me quedó un solo vector en la base. Acá también un solo vector, entonces multiplicidad geométrica 1, multiplicidad algebraica 1. A ver, vamos a poner acá las algebraicas. Entonces, muchas veces nos preguntan, como aquí, si es que es diagonalizable. Eso es lo que me hicieron la pregunta de otro modo, ¿no? Si es que era diagonalizable, los problemas llegan con los lambdas repetidos por el siguiente teorema. Voy a borrar por aquí. Dice que hay esta desigualdad. 1 siempre va a ser menor o igual que la multiplicidad geométrica de un lambda. Y si esta siempre es menor o igual que la multiplicidad algebraica de ese lambda. Probablemente este teorema lo hayan visto aquí que dice dimensión del espacio, características. Dimensión. Sí, esta es la dimensión porque es el número de vectores que sale en la base. Cuando hallamos la base de esos espacios característicos. Me quedó un vector, pues me queda multiplicidad geométrica 1. Acá también. Pero a veces me puede quedar otro, dependiendo, ¿no? Pero sí, o sea, a veces la encuentran así, dimensión del espacio característico o multiplicidad geométrica. Estos son sinónimos. Es lo mismo. Profe, una pregunta. O sea que si el vector, perdón, el valor E tiene multiplicidad 2, la multiplicidad geométrica puede ser 1 o 2. Exacto, ese es el detalle. Sí, que tal como dice el compañero, si esto fuera 1, como en el caso de nuestro ejercicio, esta multiplicidad algebraica me queda 1 porque ningún lambda estaba repetido. Entonces este de aquí está entre, como el teorema del sándwich, pues está entre 1 y 1, o sea, este está obligado a ser 1. El teorema del emparedado, no sé cómo le llaman en cálculo. Está obligado a ser 1 porque queda entre 1 y 1. Y por eso es que aquí yo ya sabía de antemano que con multiplicidad algebraica 1, pues aquí también me iba a quedar geométrica 1, o sea, un vector característico cada uno. ¿Sí? Pero el detalle es como dice, ¿qué pasa cuando aquí no es 1? ¿Qué pasa si aquí hubiera sido, por ejemplo, 3? Entonces, si esto me queda 3, aquí tiene ya varias opciones. Este puede ser 1, podría ser 2 o podría ser 3.
pero solamente va a ser diagonalizable en este caso. Y ese es otro de los teoremas. Cuando dice, ese teorema dice así, para todos los valores propios, la multiplicidad algebraica es igual a la multiplicidad geométrica. Y si esto se cumple para todos los valores propios, ahí decimos que es diagonalizable. O sea que podemos formar una base con vectores propios. Sí, este es otro teorema. Sí, o sea, cuando tenemos los lambdas repetidos más de una vez y este número me sale mayor que 1, por ejemplo aquí, pongo un ejemplo. Sí, entonces ahí hay el peligro de que el de aquí ya no está obligado a ser igualito, podría ser menor o igual, como dice aquí, podría ser 1, podría ser 2 o podría ser 3. Pero de todas estas opciones, el único que causaría diagonalización es que sea igual la geométrica con la algebraica. Que sean igualitos, ahí sí es diagonalizable. Si me queda menor, ya no va a ser diagonalizable, porque me queda menor, no voy a lograr completar una base del espacio. Al final yo necesito n vectores característicos linealmente independientes, pero yo no puedo completarlo si saco menos de esa cantidad. Entonces, hay, como decir, un número que está repitiéndose en todo esto, y es ese n de donde sale, pues ustedes lo pueden sacar de la matriz, que es 3 por 3, ¿no? N por n es esta matriz. O sea, aquí n es igual a 3. Yo necesito 3 vectores característicos linealmente independientes. O si no, del espacio original, que era P sub 2, o sea, ese tiene dimensión 3. ¿Sí? Por eso yo necesito, para formar la base, 3 vectores característicos linealmente independientes. La dimensión 3, o sea, la dimensión del espacio es n, o la matriz n por n, necesito n vectores propios en total. Entonces, esta desigualdad, vamos a ponerla ya bien, multiplicidad algebraica, proviene del teorema fundamental del álgebra, que es el que habla de los polinomios en el pre. O sea, cuando ustedes tienen un polinomio de grado n, n más n menos 1, para que la n menos 1, etcétera, etcétera, a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0. Entonces, el teorema fundamental del álgebra dice que si es de grado n, tiene n raíces. En total, contando todos los casos raros, o sea, n raíces total cumpliendo con las raíces reales, las que son imaginarias puras, las que son complejas conjugadas, las que son reales diferentes o las que son reales repetidas. En total, la factorización debería darme n términos o n raíces. Algunas de ellas estarán repetidas, ¿no? Como en el caso de que yo les había puesto, ¿no? Este polinomio se factoriza así, pues x menos 1 al cuadrado. Sí, pues está repetido pues 2 veces. Esto es como decir así. Pero en total, la suma de estas multiplicidades algebraicas me da el grado del polinomio. Por eso es que aquí, en polinomio de grado n, yo tengo, de ley voy a encontrar n raíces distintas con todos los casos, incluidos los casos complejos que hay. Raíces complejas, ¿no? Hay polinomios que no tienen raíces reales, pero tienen raíces complejas. Entonces, ese número es la multiplicidad, el número de veces que se repite una raíz es la multiplicidad algebraica. Y entonces yo, para cada uno de esos, vamos a poner un caso específico, digamos un polinomio que se me factorizó así. Este es un polinomio de grado 3. ¿Sí? Aquí me quedará un cuadrado de polinomio de grado 2 y multiplicado esto en total me dará un polinomio de grado 3. Ya. Entonces, en total, esta multiplicidad algebraica 2, esta multiplicidad algebraica 1, ¿sí? Y la suma de ellos me da el grado del polinomio. Este tiene grado 3.
Ya, según el teorema fundamental del álgebra hay 3 raíces, solo que hay una distinta y hay una que está repetida, pero en total hay 3 raíces. ¿Sí? Entonces el problema viene con la famosa desigualdad que está aquí. ¿Qué pasa cuando hay uno de ellos repetido? Por ejemplo, aquí hay uno repetido, pero me quedan menos, una cantidad menor de vectores propios. Entonces, este que aparece una sola vez, ya sabemos que produce un vector propio. Ya. Pero este que está repetido 2 veces podría producir 1 o 2 por esta desigualdad. Entonces, si produce un solo vector propio, en total tengo 2 y no alcanzo a formar una base de P sub 3. Este tiene grado 3 o la matriz es 3 por 3. ¿Sí? Pero si este llega a tener 2 vectores propios, o sea que se cumple la igualdad de dimensión, o sea, la geométrica igualita a la algebraica, y me produce 2 vectores y con el de acá en total sí logro completar los 3 vectores característicos linealmente independientes, que estoy esperando en un polinomio de grado n, en una matriz de n por n o en un espacio de dimensión n. Sí, pues grado n. Aquí sabemos que es 3. Sí, entonces ese es el problema. El problema es esos lambdas repetidos, porque a veces producen todos los vectores que necesitamos y a veces producen menos. Y en ese caso no alcanzamos para diagonalizar. Mientras que los lambdas distintos, por el teorema del sándwich que me queda 1 y 1, ese de ley que sale aquí 1 de ley me produce un vector. Ese no es el problema es el repetido. O sea, no es que no se puede diagonalizar, es que no lo sabemos y tenemos que de ley encontrar los vectores propios y comparar si es que me quedaron los suficientes para poder completar una base. Entonces ese es el detalle con los lambdas repetidos. Entonces, por eso que parece un problema, a veces es una ventaja, porque a veces, por ejemplo aquí no me está diciendo que encuentre la base, aquí me está diciendo solamente responder si es posible. Es posible y ya sabemos que sí era posible. Sí. Pero, por ejemplo, si me hubiera quedado un lambda repetido y yo solo debo responder si es posible, yo voy directo a trabajar con ese lambda repetido porque ese es el que me puede dar problemas. El de acá no está repetido, no me importa, ese yo sé que va a producir un vector y todo estará bien. Pero el que puede cambiar la pregunta de que si es diagonalizable o no es diagonalizable es el lambda que está repetido. Entonces, en un examen, si la pregunta es averiguar si es posible diagonalizar o eso, yo me iría averiguando primerito con el lambda repetido, porque ese es el que puede causar problemas. Este de acá no causa problemas. Entonces son ese tipo de cosas, ¿no? Pero este razonamiento viene de esta desigualdad, que es un teorema, y en cuanto a la n, ese número está siempre apareciendo, es el polinomio de grado n en la matriz de n por n, o en el espacio de dimensión n. Y yo al final, si es que quiero diagonalizar, necesito los n vectores característicos linealmente independientes. No sé si hay preguntas, me avisan si hay preguntas. A ver, yo daría un ejemplo. Yo mandé un taller y en el último tema del taller que yo dije hay un ejercicio que es didáctico, porque ese en cambio me permite comparar la diagonalización normal que hicimos hoy, una diagonalización cualquiera, con una diagonalización ortogonal. ¿Sí? Y claro, eso es como que uno ya se satura de información y uno dice, ya tenía suficiente con la diagonalización y para qué vamos a ver la otra. Entonces por eso yo les pedí que hagan es un gráfico para no andar con tanto cálculo ni teorema. Pero yo no tengo problema en resolvérselos aquí. O sea, voy a resolver algo. A ver, vamos a ver. Voy a borrar. Pero me dicen si hay preguntas, porque voy a resolver temas como el del último del taller. A ver, yo me invento una matriz. Vamos a hacer una matriz pequeña de 2 por 2. Para no
hacernos tanto lío. A ver, esta matriz, por ejemplo. A ver, 1, 2, aquí 3, aquí un 0. Ya. Ahí está. Matriz de 2 por 2, por ejemplo, yo sé que n es igual a 2. El polinomio característico saldrá de grado 2. Yo espero que hayan 2 lambdas contando todas las posibilidades de repetición, etc. Y yo quisiera que existan 2 vectores característicos linealmente independientes. O sea, eso es lo que yo espero del n, el n, ¿no? N por n. Ok, pero veamos. Yo lo que quiero, lo que les pedí en el último ejercicio del taller, el que mandé anoche, es que grafiquen los vectores propios en un plano cartesiano. O sea, vamos a diagonalizar. Aquí yo he puesto fácil porque esta es una matriz triangular. Ojo, si yo quiero A, esta es mi matriz A. Pero A menos lambda I sería 1 menos lambda, 2, 0, 3 menos lambda. Y este determinante, el determinante de A menos lambda I, me queda 1 menos lambda por 3 menos lambda. Ya me queda factorizado porque es una triangular. Porque el determinante de una triangular es el producto de lo diagonal, ¿no? Entonces ya veo aquí que los dos lambdas son distintos. Y me doy cuenta, o de aquí ya lo podía ver, que los lambdas son distintos en una triangular. Y ya sé que es diagonalizable. Entonces, como es diagonalizable, vamos a ir con ambos lambdas. Por ejemplo, lambda igual a 1. Reemplazo aquí 1 menos 1, 0, 2, 0, 3 menos 1, 2. Y hallo este famoso núcleo. Fila 2 menos fila 1. Ahí divido para 2, me quedan 1, 0, 0, 0, 0, 0. Hay infinitas soluciones, como ya vimos en el otro ejercicio. Entonces hay todo un espacio de lambda 1, de alfa 1, alfa 2, en R2, tal que alfa 2 vale 0, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Alfa 2 es igual a 0. Y alfa 1 no, alfa 1 es variable libre, porque tiene una columna llena de 0. Es variable libre. Entonces, tal como hicimos en el ejercicio anterior, que hay millones, este es el espacio característico que yo quiero que grafiquen, pero yo lo que voy a hacer es hallar una base, reemplazo, alfa 2 vale 0 y alfa 1 es variable libre, este sería mi primer vector característico. Ahora lo vamos a poner en el plano cartesiano, a ver, vamos a hacer el plano cartesiano por aquí, porque eso yo pedí. Primero, 1, 0, o sea, 1, este. Y el espacio generado por esto, que este de aquí, es el espacio característico que yo puedo graficar siempre en el plano cartesiano. ¿Sí? Vamos con el otro lambda. Lambda igual a 3. A ver, lambda igual a 3. Reemplazo 1 menos 3 es menos 2. 2, 0. 3 menos 3, 0. Ya está resuelto y ya está con infinitas soluciones. Así que es todo un espacio característico asociado al lambda 3. Despejando, ¿no? Alfa 1, alfa 2. Alfa 1 me va a quedar igual a alfa 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar una base, alfa 1 me va a quedar el segundo vector es 1, 1. Vamos a graficarlo. Entonces, el segundo vector es este. Y el espacio generado, que es el espacio, es este de aquí. Entonces, sabemos que es diagonalizable. No es nuestro interés hallar la diagonal, pero sí podríamos, porque ya tenemos los lambdas. Es diagonalizable porque los dos lambdas que esperábamos en 2 por 2 son distintos.
es diagonalizable. Ese no es el problema, ¿no? Lo que quiero ver es que al graficar los espacios característicos, ¿sí? Existe un ángulo entre ellos. Y ese ángulo no es 90 grados. Por eso simplemente es diagonalizable. Pero no es diagonalizable ortogonalmente. Porque esa palabrita se refiere a que estos dos espacios me salen el uno perpendicular con el otro. Estos tienen un ángulo entre ellos, pero no es 90 grados. Entonces, eso es simplemente diagonalizable. Entonces, pero el teorema para reconocer las matrices diagonalizables ortogonalmente es fácil, porque eso solo es posible con matrices simétricas, ¿no? Las matrices con componentes reales, pero simétricas. Esas son las únicas matrices cuyos espacios característicos salen perpendiculares. Esta matriz no es simétrica, los espacios tienen un ángulo, pero ese ángulo no es 90 grados. Entonces alguien dice, porque eso ustedes hacen cuando diagonalizan ortogonalmente, ustedes no solamente que hayan los vectores propios, sino que también los ortonormalizan con Gram-Schmidt. Pero eso es en el caso que sea diagonalizable ortogonalmente. Aquí no vale aplicar Gram-Schmidt, porque ¿qué pasaría si aplico Gram-Schmidt? A ver, aquí ya tengo un vector que es unitario. El otro yo debo hacerlo perpendicular. Pues digamos que este es el vector, yo lo hago unitario y el otro me sale perpendicular así, ya. Ya, este ya está, estos dos estarían ortonormalizados. Pero se me salió pues del espacio característico. O sea, ya está por acá. Ya no es un vector característico, porque no está en los espacios característicos. Entonces, por eso es que uno no ortonormaliza. La matriz es diagonalizable y punto, pero no es diagonalizable ortogonalmente. Así que simplemente nos quedamos fríos y tenemos la base de vectores propios. Aquí están los dos vectores propios. Y simplemente, y esa es la base. Y ya, nos quedamos con esa base y punto. No necesitamos ortonormalizar porque esa matriz no se puede diagonalizar ortogonalmente. Ya, esto es lo que yo les pedía que hagan en el último, se lo estoy resolviendo, no es el mismo ejercicio, pero ustedes ya saben lo que tienen que hacer, así que yo espero que ese taller saquen 100. A ver, vamos a ver, poniendo una matriz simétrica, van a ver lo que pasa. Vamos a inventar acá una matriz simétrica. ¿Hasta cuándo se puede hacer ese taller? Hasta el día del examen. Solo hay dos temas. O sea, uno era este de las gráficas y el otro que hay que hacer unas proyecciones y eso. A ver, hagamos esta matriz. Miren. 1, 5, 5, 1. Esta matriz es simétrica. Así que sabemos de una al ojo porque es simétrica, sabemos que es diagonalizable. Y no solamente es diagonalizable ortogonalmente. Pero vamos a ver qué significa eso. A ver, el A menos lambda ahí sería 1 menos lambda, 5, 5, 1 menos lambda. Y el determinante de esa matriz, vamos a calcular aquí el determinante, esto me quedaría esto por esto menos esto por esto, sería 1 menos lambda, el determinante. Este por este al cuadrado menos 5 por 5, 25, igual a 0. Aquí hay una diferencia de cuadrados, así que esto lo factorizamos en 1 menos lambda menos 5. 1 menos lambda más 5. Y esto me queda menos 1 menos 5 menos 4 menos lambda. Y aquí 6 menos lambda. Entonces tenemos los dos valores propios. Lambda igual a lambda igual a menos 4. Lambda igual a 6. Por ejemplo, ya sabíamos que era diagonalizable porque la matriz es simétrica. Pero aquí también sabemos que es diagonalizable porque los lambdas son distintos. Pero si es que se olvidó de un teorema, aquí hay otro, ¿no? Pero igual sabemos que es diagonalizable. A ver, vamos de nuevo a hallar los vectores propios
y graficarlos en el plano. A ver, usando esos dos lambdas, vamos con el lambda igual a menos 4. Lo reemplazo aquí y hallo el núcleo. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, sería 1 menos lambda, pero 1 menos 4, sería 1 más 4, 5, 5, 5. Y aquí lo mismo, 1 menos 4 me da 5. Como pueden ver, me va a quedar infinitas soluciones. Me va a quedar así. Hay todo un espacio característico en donde alfa 1 más alfa 2 es igual a 0, ¿no? O alfa 1 es igual a menos alfa 2. Y hallando la base, pues me va a quedar, digamos, 1 menos 1. Ese será mi primer vector característico. Vamos a ponerlo en un plano cartesiano. Menos 1, 1, dice ahí. Vamos a ponerlo por acá. Chuta, ahí está el foco. Menos 1, 1. El primer vector característico. Ahora vamos a repetir, vamos a hallar el segundo vector propio con el segundo lambda, que sería lambda igual a 6. Reemplazamos aquí. Vamos a ver qué queda. A ver, sería 1 menos 6, ¿sí? Es menos 5. 5, 5. 1 menos 6 es menos 5. Me va a quedar infinitas soluciones, tal como uno lo espera, ¿sí? Me va a quedar así, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ya. Esto significa que alfa 1 es igual a alfa 2 y aquí el vector propio me va a quedar 1, 1. Vamos a graficar el vector propio 1, 1 ahí en el plano cartesiano que teníamos arriba. Y miren que esos dos en cambio me quedan perpendiculares. Aquí sí hay 90 grados. Entonces no solamente que puedo tener una base de vectores característicos, sino que puedo tener una base ortonormal de vectores característicos. Pero eso es posible porque cuando la matriz es simétrica, los espacios propios ya me quedan perpendiculares. Entonces, como son perpendiculares entre ellos, la ortonormalización se hace fácil. Yo debo ortonormalizar por separado cada espacio. Las bases, este lo hago unitario y el de acá lo hago unitario. Ambos por separado porque están en dos espacios que ya son perpendiculares. Entonces, vamos así. La base característica, la normal sería, a ver, había encontrado menos 1, 1 y 1, 1. Estos son perpendiculares, pero no son unitarios. Ahora los divido para su norma, que es raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2 y 1 sobre la raíz de 2. Y esta es una base característica, pero ortonormal. ¿Ya? ¿Que se puede diagonalizar? Sí. Pero como también puedo tener la base no solamente característica, sino también característica perpendicular y unitaria, o sea, ortonormal, entonces hablamos de diagonalización ortogonal, que es porque los espacios son perpendiculares. ¿Qué ventajas? Bueno, ¿qué ventajas tiene todo eso? Esa famosa matriz que era inversible, ahora se la hallas con la transpuesta, ¿no? O sea, la relación de
de semejanza, que era así, con esta base que no es ortonormal, era así. Y con esta base que sí es ortogonal, ortonormal, es así. Q transpuesta por A por Q. Porque esta matriz Q, o sea, la matriz C es la que tenía estos vectores en las columnas, ¿no? Pongo la matriz C. Miren que es la misma matriz que la estoy diagonalizando de dos modos. Aquí la vamos a diagonalizar normal. ¿Sí? Menos 1, 1, 1, 1. Y aquí la vamos a diagonalizar ortogonalmente, pero con la Q, esta tiene a los vectores propios ortonormales. Menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? La diagonal va a ser siempre la misma diagonal. Esa es la que tiene los lambdas en el orden en que los trabajé, que fue menos 4 y 6. Así que la diagonal en este caso será siempre menos 4, 6. En este ejemplo que puse, ¿no? No con esta. Ya. Y que yo diagonalice así o que la diagonalice así, yo voy a obtener siempre la misma diagonal. Sí, pero esta es la diagonalización normal con la base de vectores característicos y esta es una diagonalización ortogonal con la base de vectores característicos que son además ortonormalizados con Gram-Schmidt, o sea, perpendiculares y unitarios. Sí, ahí esta matriz se llama Q, que es una matriz ortogonal, y la ventaja era que no, si yo quisiera invertirla, la inversa es la transpuesta, por eso es que aquí aparece ahora la transpuesta. Y es como más fácil de calcular. Pues acá yo tendría que hallar una inversa, mientras que aquí yo solo transpongo. ¿Sí? Pero en todo caso, a esto se refiere la diagonalización ortogonal. O sea, no siempre es posible, pero a veces me preguntan que yo la haga, pero si se puede, es cuando la matriz es simétrica, si no, no se va a poder. En este ejercicio, la matriz era simétrica, ¿no? Allá estaba la matriz, 1, 5, 5, 1. Y cualquier matriz simétrica, no importa si es una matriz de 80 por 80, pues si es simétrica, queda diagonalizable ortogonalmente. Ustedes van a encontrar en total los n vectores característicos linealmente independientes y que además se pueden hacer perpendiculares y unitarios, como aquí. Pero esto, ¿por qué? Porque en este caso los espacios ya salen perpendiculares. A diferencia de la otra matriz, ¿sí? Acá los espacios salían chuecos, ¿no? Entonces aquí era imposible que los vectores propios sean perpendiculares, porque los espacios mismos no son perpendiculares. En este caso era con la matriz 1, 2, 0, 3. Esta no es simétrica, así que no se podía diagonalizar. Se puede diagonalizar, sí, pero no ortogonalmente. En cambio, con la matriz simétrica podemos diagonalizar en la forma tradicional, pero también en la forma ortogonal. No sé si hay preguntas. Me avisan.